Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre, qué placer enorme saludarles a ustedes y a la vez siempre exhortarlos a que coloquen a Dios por el centro de sus actividades y puedan desde luego apostarle con mucha energía positiva a vencer todos aquellos obstáculos que casi por lo general siempre son mentales los que se nos presentan. Así es que muchos ánimos, hagamos adelante con todas las vicisitudes que se nos presentan. Hoy en el programa me acompaña la comisionada presidencial para operaciones y jefa de gabinete de gobierno, la licenciada Carolina Recinos, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarme. Gracias por invitarme, Ernesto. Qué gusto poder estar contigo, poder compartir con toda tu audiencia, poder platicar de las cosas que hace el gobierno y que compartamos entonces cuáles son los avances, cuál es el trabajo y qué es lo que estamos haciendo en beneficio de la población salvadoreña. Así es, en efecto, vamos a aprovechar su presencia, comisionada, ya que estamos a las puertas de cumplir el primer año de gestión del gobierno. Sus valoraciones sobre los aciertos y seguramente también los desaciertos que se pueden tener en el ejercicio de la gestión. Pero vamos a comenzar quizás con lo más actualizado. El día de ayer, en horas de la tarde-noche, el presidente de la República tuvo una reunión también con sectores sindicales, donde se abordaron varios temas importantes y que tienen que ver también con aspectos meramente económicos, políticos y también sociales, ¿cierto? Ciertamente es parte de todo un ciclo de encuentros, de debates que está teniendo nuestro presidente con todos los sectores. Él se ha caracterizado por ser muy abierto y muy directo en sus planteamientos y ha iniciado entonces un encuentro con alcaldes, ha iniciado encuentro con sectores vivos de la población, porque el debate debe de ir más allá de entre los tres poderes. La sociedad civil debe de participar en pleno de todo lo que está sucediendo en el gobierno, de cómo se están tomando las decisiones y debe de existir una alianza sólida entre los trabajadores y entre el Ejecutivo, porque es el Ejecutivo quien tiene las herramientas para poder transformar esas relaciones de poder tan débiles, tan negativas en muchos momentos de la historia. Encontrarse con los trabajadores tiene un alto símbolo para el presidente de la República y para el Ejecutivo, porque es el aliado principal que tiene el gobierno para llevar adelante el país. Es la fuerza trabajadora, es la fuerza motriz que mueve a la sociedad. Tres puntos importantes quizás fueron los que vamos a tomar como punto de referencia de esa reunión con los trabajadores. Uno fue el que tiene que ver con la necesidad de tocar el tema de las pensiones. Llamó la atención que el presidente de la República hizo ver de que ahora que cuenta con el respaldo mayoritario de la población, es importante cambiar incluso aspectos que tienen que ver con una reforma profunda del Estado. ¿A qué es que el presidente en algún momento cree usted que se refería a eso? Bueno, es que hay temas país, hay temas que no puede tocarlo ni solo la Asamblea, ni solo el Ejecutivo, ni ninguno de los poderes del Estado. El tema de las pensiones es un tema que se heredó de manera compleja. Cuando se hicieron las reformas de pensiones, no se hicieron reformas para una pensión social universal ni para proteger al trabajador, fueron reformas fiscales. La última de ellas incluso disminuyó y desmejoró notablemente la calidad de las pensiones y llevó a un ridículo, diría yo, la pensión mínima. El presidente ha estado trabajando desde la llegada a su gobierno por hacer una propuesta de consenso, por hacer una propuesta que sea debatida y posterior a eso sea plenamente aprobada para beneficio de todos, porque estamos hablando de las pensiones. Ahorita en este último periodo de la pandemia, mucha gente dice, yo he ahorrado tanto en las pensiones, por favor deberían de darnos un porcentaje de lo que tenemos ahí para poder suplir nuestras necesidades en la pandemia. ¿Qué dice nuestro ministro de Hacienda al respecto? Que lo que hay ahí en el fideicomiso son papeles, porque realmente son títulos que se están
y certificados que se van a monetizar con lo que se va pagando el corto plazo, pero no está allí guardado, mucho menos no lo tiene el gobierno, porque el gobierno lo que hace es pagar los intereses de los certificados que se van colocando para poderle pagar al pensionado. Entonces es entuerto, porque es un entuerto, el fideicomiso, lo que paga el gobierno, lo que recibe la gente, así como se estructuró el sistema de pensiones, realmente es insostenible, lo sabe el presidente, nos lo ha planteado, nos ha mandado a trabajar. Hay una comisión que permanentemente ha estado trabajando en esto, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Ministerio de Hacienda, la ministra de Economía. También entonces hemos estado trabajando con otros sectores, entre esos los trabajadores. Cuando el presidente ayer endosa su firma a una petición de los trabajadores de nacionalización de las pensiones, no está haciendo demagogia, lo que está haciendo es dando un paso a ese debate donde tienen que involucrarse todos los sectores, donde hay una posición de los trabajadores, donde hay una posición de los privados, donde hay una posición de otros intereses que deberán sumarse, pero que en definitiva el Ejecutivo y nuestro presidente de la República está de cara a transformar ese sistema de pensiones y a transformarlo en beneficio precisamente de su actor principal, que son los pensionados. A ver, ¿se podría en algún momento pensar que el presidente en alguna de las intervenciones cuando tocó el tema dejó entrever que podría hacer uso del dinero de las pensiones para el tema de la pandemia? Es que yo creo que en este momento donde estamos atravesando la peor de las crisis sanitarias de la historia que conocemos, ¿verdad?, donde estamos atravesando algo que ni siquiera sabemos cuándo va a terminar, porque hay presiones por decir, ábrase la economía, que se generen ya otras actividades, y creo que es muy justo, porque nadie quiere pasar eternamente en cuarentena. Sí. Sin embargo, no hay todavía una cura, no cesan los contagios, nosotros ya tenemos una cantidad de contagios importantísima, 2.194 contagios ya declarados el día de ayer, lamentablemente 39 vidas cegadas por el COVID-19 y estamos en plena fase de contaminación. Solo el departamento de San Salvador tiene más de 1.000 casos y así hacia abajo. Y eso no quiere decir que sean los únicos. Bueno, ahí está en la gráfica los números que yo estoy planteando. Si ustedes van más allá de eso, van a ver en los departamentos cuántos hay, digamos, localizados en cada uno de los territorios. Pero además en la gráfica van a ver cuántos graves tenemos. Tenemos casi más de 90 personas en estado grave 92, creo que y son. Otra cantidad en estado crítico. Y si vemos la propagación en el territorio, entonces nosotros estamos todavía en la fase de pleno contagio. ¿Cuántos recursos necesitamos entonces para eso? ¿Cuántos recursos tenemos nosotros para hacer uso de eso? Cuando, si bien es cierto, ellos dicen han aprobado el dinero pues en la Asamblea Legislativa para la pandemia, una cosa es aprobarlo y otra cosa es ratificarlo. No han ratificado ni un dólar han ratificado. Ellos han aprobado, ya hay ¿Y los 300 no los han ratificado. Nosotros tenemos semanas de haber llevado ese recurso a la Asamblea Legislativa con su estructura ya de distribución y no lo han ratificado. Ya tenemos casi tenemos 1.550. No hay dinero de los 3.000 ¿Y sabe millones? qué? Y hay otra cosa que dice, y voy a terminar con lo que decía el presidente con el tema de las pensiones, porque estamos hablando de recursos. O sea, se han gestionado, porque dicen se están queriendo llevar a venta de títulos valores 3.000 millones de dólares. No es cierto. 1.559 de esos ya fueron gestionados con los organismos internacionales, que son los organismos que nos pueden dar una tasa y una condición mucho más favorable para las necesidades que nosotros tenemos. Esos 1.559 millones, 389 ya están en la tercera fase, porque la Asamblea Legislativa le puso tres momentos para la aprobación de los recursos, no nos ha ratificado nada. No está todavía aprobado los 600 del BESIE, no están aprobados los 500 del BID, los 20 del Banco Mundial. Es decir, tenemos dinero en el aire, tenemos dinero
en propósitos y en papeles, pero ratificados no hay ni siquiera $1. Por lo tanto, el presidente dice, ¿y de dónde voy a echar yo mano? Pues, ¿de dónde puedo echar yo mano para poder proveer medicamentos, para poder proveer mejores condiciones en salud, mejores condiciones en las ambulancias, mejores condiciones que nos permitan que en El Salvador no haya un crecimiento ni de los casos ni de la muerte, porque al detectarlo rápido y asintomático podés tratarlo en mejor condición. Entonces yo creo que cuando él habla de eso, no es que va a echar mano de ese recurso, porque no va a echar mano de ese recurso, porque además hay un fideicomiso y hay toda una ley en eso. Él está hablando y dice, nosotros necesitamos de todo tipo de recursos, la Asamblea no nos los provee, tendríamos nosotros que analizar cualquier otra fuente y entre esas pues estaban hablando ahí en la mesa con los trabajadores, pero el presidente no va a tocar los fondos de los pensionados sin que haya una resolución y una decisión ciudadana al respecto. Ok, es interesante que nos haya aclarado ese punto porque no deja de crear, como siempre, cuando se habla del tema de las pensiones, sí, un poco de resquemores. A ver, hay un elemento importante acá que quisiera también recalcarlo y decirlo a nuestros televidentes. Hace 4 horas el presidente Nayib Bukele en su cuenta en Twitter ha decidido no posponer precisamente lo que constitucionalmente le compete, dar un informe a la Nación cada 1 de junio, que es fecha en la que se cumple un año de gestión. Dice lo siguiente, voy a mostrárselo, no sé si lo podemos poner también en las pantallas, en la cuenta de Twitter del presidente Nayib Bukele, hace 4 horas, dice: todos los presidentes dan un discurso el 1 de junio en el aniversario de su toma de posesión, pero nuestro país no está para actos, sino para que trabajemos 24/7 por detener la pandemia. Por lo que envié una nota al presidente de la Asamblea para posponer este evento. Este es otro de las noticias que tenemos también de última hora con relación a este tema, comisionada. Yo creo que nosotros tenemos que caer en la cuenta que estamos viviendo un momento inusual. Ni siquiera, creo yo, la mayoría de las personas logran dimensionar en medio de qué estamos. ¿Qué es lo que está sacudiendo nuestras vidas? ¿Qué significa el coronavirus en el mundo? ¿Qué significa el coronavirus en el país? Es la peor crisis que nosotros hemos vivido y, como decía hace un momento, continúa. No ha terminado todavía. Ni siquiera ha llegado a la mitad, porque quienes ya abrieron la economía ya están en la segunda fase de la reinfección, porque no hay una cura definitiva. Ojalá que sea encontrada rápidamente. Entonces, si estamos en medio de esa crisis, si estamos en medio de una batalla 24/7 por procurarle la vida a las personas, ¿cómo vamos a estar pensando nosotros en actos solemnes si el mejor acto y el mayor acto que debemos de realizar en este momento, nosotros como Ejecutivo, los otros 2 poderes del Estado y la población misma, el acto fundamental que tenemos que desarrollar se llama defender la vida? Si aquí no estamos hablando de cualquier cosa, aquí no estamos hablando de una enfermedad que si te tomas 3 vitaminas puedes estar mejor, o si tenés una casa un poquito más resguardada no te puede dar. Esto le puede dar a todos. Y cuando el presidente dice, no puedo ir a dar un informe el 1 de junio, no puedo vestirme de gala ni hacer pompa, porque nosotros sí estamos felices, nosotros sí estamos satisfechos, nosotros sí estamos en ruta de seguir mejorando todo lo que se ha hecho durante este año. Tenemos muchas cosas que informar, tenemos muchos avances que decir, tenemos muchas cosas incluso que contarle a la población de cómo encontramos las arcas del Estado, de cómo encontramos este gobierno, de cómo encontramos, diría, de forma negativa las carteras principales como salud, educación, seguridad. Hay muchísimas cosas que queremos decirle y hay muchos propósitos y muchos planes para el futuro, porque para eso estamos trabajando, para salir adelante y recuperar el rumbo positivo, ese rumbo de colores que llevaba el país. Pero en este momento, cuando ya llevamos 39 muertos, cuando estamos incluso discutiendo 4 días en esa Asamblea Legislativa para hacerles entender que estamos en emergencia,
y que necesitamos apoyo y colaboración tal como lo mandató la Corte Suprema de Justicia, como que el presidente entonces hace una reflexión y tal como lo ha venido haciendo desde que asumió el mandato el 1 de junio, ha venido dando golpes de mesa y dice, ¿actos para qué ahorita? Después, cuando hayamos estabilizado esto, cuando nos hayamos puesto de acuerdo, cuando la población nos pueda ver en sintonía y pueda tener seguridad de que vamos a trabajar juntos para salir adelante, entonces hagamos esto. ¿Será que ese último punto que usted menciona es el que en algún momento ha desmotivado a poder asistir a dar por ley, que entiendo ley constitucional, dar ese discurso el 1 de junio? ¿No será esta decisión producto de la dinamitada que está la relación entre los poderes de Estado? Es más, el presidente anoche en esa reunión con los sindicalistas le llamó delincuentes a los diputados nuevamente. Mire, no, bueno, obviamente a tener que ver en eso, ¿no? Porque en el análisis tiene que ver y dice, bueno, y yo me voy a descuidar de defender la vida de la gente, yo me voy a descuidar, porque él está 24/7 revisando el tema de hospitales, él está 24/7 revisando el tema clínico, él está 24/7 con los médicos comunicados para saber cómo vamos avanzando, para saber cuál es la perspectiva que tenemos en esas 24 horas. Entonces él puede decir, voy a descuidar esto para ir a hacer un acto formal, porque al final es una formalidad, ¿sí o no? Es una formalidad importante y es simbólica, pero es una formalidad. Y si es una formalidad y todavía no tenemos una condición de apoyo, entonces se queda mejor trabajando para la población y cumplir con esos momentos inmediatamente esto suceda. Creo que el presidente nos ha ido dando lecciones a todos, el presidente ha ido poniendo los dedos en la llaga cuando es muy directo para referirse a las actitudes, probablemente no a las personas, porque no hay que individualizar, hay que verlo en el contexto de que es un órgano del Estado, como es el órgano legislativo, que desde la llegada al gobierno realmente ha sido muy difícil obtener su colaboración. Y aquí ya no estamos hablando del gobierno, creo que hay que ponerlo claro. ¿De quién está discutiendo en este momento la Asamblea Legislativa? ¿Para quién está discutiendo en este momento? ¿Para satisfacer la posición que ha delegado en la comisión gubernamental que está sentada ahí? No. ¿Para discutir con nuestro secretario privado de la presidencia? No. ¿Para discutir con el ministro de Hacienda? No. Está discutiendo si quiere o no quiere colaborar para defenderle la vida a usted. A ver, Carolina, pero usted no me dejará mentir, hablando un poco en términos muy reales, que las relaciones entre los poderes de Estado no son muy buenas, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay varias maneras de interpretar esto. Se llega a un gobierno ¿a qué? Administrar y a medio administrar lo que te dejaron o hacer una transformación. El presidente no ha llegado a administrar, el presidente no ha llegado a ser amigos. Por supuesto que es bueno tener amigos y es importante tener buenas relaciones. No hay una actitud negativa del presidente por sí misma de decir no quiero relacionarme con la Asamblea Legislativa, muy al contrario. Él ha abierto las puertas de Casa Presidencial a todos los diputados, ha recibido con honores al actual presidente de la Asamblea Legislativa, ha mantenido una constante línea de debate. Personalmente yo he tenido muchísimas reuniones con los diputados para discutir los aspectos esenciales, para explicarles hasta la saciedad, hasta el último detalle, el contenido de las propuestas. Pero entre tener amigos de tomar café, ¿verdad? O de estar en un hotel o de tener cócteles y tener que trabajar para suplir las necesidades de una población mucho, mucho más pobre de lo que nosotros nos imaginábamos. Yo creo que el presidente ha sido serio y dice, este es mi mandato y el mandato mío no es venir a ser cheros, mi mandato es transformar lo que han dejado devastado, transformar lo que dejaron destruido, y a eso se ha dedicado, y en ese camino encuentra resistencia, porque a muchos no les gusta que digamos que los hospitales estaban destruidos, a muchos no les gusta que digamos que la salud no era prioridad, a muchos no les gusta que digamos que las escuelas, miles, cientos de escuelas estaban sin siquiera paredes, sin siquiera baños donde los niños podían
asistir. A muchos no les gusta comparar las estadísticas cuando decimos hemos dado una transformación absoluta al tema de la seguridad ciudadana, y lo siente la ciudadanía. En ese sentido, los debates muchas veces se encienden, pero el Ejecutivo, y en este caso el presidente de la República, siempre está dispuesto a dialogar, siempre nos da un mandato de diálogo, siempre nos da un mandato de acercamiento, y si no, no tendría sentido que tengan 4 días ahí al ministro de Salud en medio de la pandemia. Tener 4 días al ministro que está dirigiendo las acciones para defender la vida. Sin embargo, el presidente es tolerante y dice hay que terminar ese diálogo y hay que sacar entonces un decreto de ley de emergencia que nos permita trazar una línea mucho más segura para entonces después hablar ya vamos a hablar de eso. Regresando un poco a la reunión de anoche, en concurrencia a la invitación a Casa Presidencial, algunos sindicatos dijeron hacer lo que el presidente días antes había dicho que él iba a hacer, que era demandar al Estado. De hecho, hubo un compromiso de poder demandar contra la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por bloquear la declaratoria de estado de emergencia nacional que viene haciendo el gobierno, ¿no? Bueno, ya esa es una decisión de los sectores laborales, de los trabajadores. Creo que cualquier ciudadano, usted se ha fijado que inmediatamente el Ejecutivo emite un decreto, corren 3, 4 ciudadanos a poner recursos, y eso es parte de la democracia. En este caso, si los sindicatos, si a manera individual o a manera colectiva ellos creen que este organismo, este órgano del Estado amerita una demanda, pues que lo hagan, porque para eso están las instancias. El mayor catalizador de las acciones de la Asamblea Legislativa y de los otros órganos del Estado es la ciudadanía. Creo que las encuestas lo van reflejando, van poniendo muy claro en su lugar a cada quien, y eso no lo digo yo, lo dicen esos números, así que si ellos consideran que deben de poner y que hay méritos para poner demandas, pues que lo hagan. Carolina, ¿cómo celebra el gobierno su primer año de gestión? Con mucho trabajo. Para nosotros todos los días han sido lunes. Para nosotros no ha habido descanso porque encontramos unas finanzas complicadas. Encontramos un índice de asesinatos elevadísimo, un llanto eterno de las familias. Encontramos una economía sin expectativas, prácticamente topada ya la tarjeta. Y topado ya todas las posibilidades de salir por nuestros propios medios adelante, una escala de prioridades en cuanto a cuáles eran los énfasis que debe de poner un gobierno para desarrollar un país completamente difusos, cero liderazgo dentro de la estructura gubernamental, muchísima dispersión, muchísima gente buena, pero con muy poco por hacer, con muy pocas orientaciones de trabajo. Realmente ha sido un reto enorme poder compactar, generar equipos, romper ese sentido de burocracia enfermiza que ha existido en el trabajo gubernamental, de dejar todo para mañana, de hacer muchísimas mesas de discusión y al final no sacar ningún resultado. Ha sido un esfuerzo titánico del presidente de ir estructurando y de ir orientando todas las carteras, porque tú puedes cambiar al ministro, al viceministro, al director, al presidente, pero al final la inmensa mayoría de los trabajadores y de los técnicos siguen siendo lo mismo y tienen un chip de hacer el mínimo esfuerzo. ¿Su equipo de trabajo, de gabinete, está bien evaluado a un año de gestión? Desde mi perspectiva, cada uno de los miembros del gabinete ha hecho un esfuerzo increíble. Hemos visto una transformación en CEPA, hemos visto una transformación en salud, una transformación innegable. Y estoy hablando incluso que si la pandemia nos hubiese encontrado en las condiciones que nosotros heredamos el sistema de salud, quién sabe cómo nos hubiera ido. Hemos encontrado una transformación y una adaptación tecnológica y de avanzada en el tema educativo. Hemos encontrado transformaciones
profundas en el tema de trabajo, Consejo Superior del Trabajo, Consejo del Salario Mínimo, mejor relación con los trabajadores. En turismo generamos el subsidio, que lamentablemente esta es una de las áreas más impactadas por el tema de la pandemia. En cultura se ha generado realmente una oferta y una masificación de la cultura, haciendo de la cultura un elemento central de la recuperación de los territorios y de la recuperación social. Tenemos nosotros además en agricultura, solo en este momento, un 30% más de lo que antes se apostaba por la agricultura, por la siembra y la cosecha para garantizar la seguridad alimentaria. Y ahí te puedo decir, pero en seguridad, por favor, si nosotros heredamos 18 muertos diarios, tenemos ahorita el índice menor de toda la historia desde los acuerdos de paz. Aún en medio de la pandemia, nuestro presidente no ha descuidado con el equipo de seguridad el trabajo que se hace en los territorios, ni la pacificación que hay que llevar a los territorios. Y nos está anunciando permanentemente cero homicidios. Probablemente para alguien así, yo diría, o no salvadoreño o no muy consciente, esto no tiene ningún sentido, pero para aquel que lloraba, que vivía atemorizado en los territorios, y yo no digo que no hay mucho que hacer todavía, por supuesto que hay mucho que hacer todavía, pero venir de 18, de 12, de 10 a 2.7 promedio, a 3.1 promedio, es un salto increíble. ¿Cuántas familias significarán ahí? Por cierto, lo pondera muy bien entre 15. Mire, entre 15, porque aquí venimos una de 15 y otro de 8.4 de agosto de 2019, ¿no? ¿Ok? ¿Cuántas familias ahí han dejado de llorar? ¿Cuántos jóvenes están viviendo ahorita y tienen una expectativa? La población lo califica como uno de los mejores digamos, aciertos que ha tenido en este primer año de gestión del gobierno. Y por supuesto que así ha sido, porque además lo vivimos en carne propia. Hubo un momento, yo creo que los salvadoreños que me están escuchando, las salvadoreñas, las madres que me están escuchando, saben el terror que era dejar salir a nuestros hijos y que fueran las 8 de la noche y que no hubieran regresado. Vivir así no tiene sentido, y a eso se ha dedicado el presidente, a generarnos esperanza, a generarnos expectativa con cosas concretas, y que más concreto que la defensa de la vida a través de la seguridad pública, y en este momento en un combate directo, en un enfrentamiento directo con los otros poderes del Estado, no porque él quiera pelear con ellos, no porque él crea que no debe de tener una relación con ellos, sino porque su posición así inamovible es la defensa de la vida de las personas. ¿Cuál es su criterio entonces si ponderamos todas esas acciones positivas que bien lo recoge este sondeo que publicó recientemente en la prensa gráfica? ¿Cuáles entonces a su criterio podríamos hablar también a manera de colocar en el equilibrio los desaciertos que todavía existen a este primer año de gobierno? Yo no llamaría desacierto, yo creo que son los mayores retos, y uno de los mayores retos precisamente es encontrar una manera de entendernos mejor con la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos una función constitucional que la estamos cumpliendo. Llegar a ellos y que haya una aprobación, yo creo que el Ejecutivo nunca ha pretendido que solo agarren los papeles y lo apruebe. Pretendemos un debate sano. Pretendemos un debate donde se prime el interés de la población, donde se prime el interés de la vida, donde se prime siempre lo que va a beneficiar a la gente y no las agendas electorales. Lastimosamente nosotros vivimos en un país que recurrentemente está metido en elecciones, entonces los cálculos que se hacen ahí ya tienen una connotación electoral. Quizás ese como que ha sido la principal dificultad, y nosotros siempre hemos abogado por un debate fuerte. Nosotros no le tenemos miedo a un debate fuerte porque no se trata de que andemos de la mano. Claro que podemos discutir con intensidad, con pasión. ¿Valoran el papel de la oposición? ¿Valoran el papel de la oposición? ¿Ha sido una oposición constructiva o destructiva que ha tenido el gobierno a su criterio en este primer año? Yo diría que ha sido una oposición que nos ha bloqueado, constantemente. Fíjense, cuando estábamos hablando del tema del presupuesto y pusimos nosotros las prioridades y llevábamos una brecha, fue increíble la cantidad de veces que tuvimos que discutir para hacerles entender que esa brecha venía desde gobiernos anteriores,
que nos habían dejado un desfase en costo, en necesidades de capital para pagar ahí pensiones, para pagar otras obligaciones que habíamos heredado. Cosas objetivas, pero completamente objetivas. Luego pasamos a otros temas y pasamos a los temas de, bueno, ¿cómo vamos a hacer con esto de la pandemia? ¿Cómo nos vamos a estructurar? Imagínense, en medio de la pandemia, poner 3 momentos para que el dinero llegara a Hacienda. Aquí porque nosotros, y este es otro acierto, hemos hecho un trabajo increíble de mejorar la base de contribuyentes, de optimizar el recurso que tenemos, de mejorar nuestra posición ante organismos internacionales, ante calificadoras, de mejorar nuestra posición ante los organismos internacionales, y ese ha sido un trabajo muy bueno que ha hecho nuestro ministro de Hacienda, el secretario de Comercio, la ministra de Economía y todos los que componen el gabinete económico. Nosotros hemos mejorado esto. Imagínense, en medio ambiente, pues en medio ambiente nosotros encontramos engavetados absolutamente todas las factibilidades y todos los permisos, y ese equipo de medio ambiente ha sacado adelante, porque sin eso no podríamos estar hablando de inversión privada y de inversión internacional. Vamos hacia adelante, tenemos proyectos de vivienda para darle, hoy más que nunca nos hemos dado cuenta, ¿a dónde va a ser la cuarentena la población si no tiene vivienda? ¿A dónde se va a sentir estable si no tiene vivienda? Y ahí está nuestra ministra generando ya, con perspectiva de futuro, con el sector construcción, nuevos proyectos que le den estabilidad a las familias salvadoreñas. Este primer año de gestión coloca al presidente con una muy buena calificación, según encuesta que publicó recientemente el periódico La Prensa Gráfica. Lo teníamos ahí en imagen. Desde luego esto también le lleva a ponderar muy bien el manejo que ha tenido de acuerdo a este sondeo en cuanto a la emergencia que se vive actualmente por el COVID-19. Bueno, y esta noticia... Imagínense esos números, realmente no tienen... A mí me da mucho orgullo, yo me siento muy satisfecha de trabajar en este equipo y de tener todos estos hombres y mujeres a la par trabajando codo a codo. En este momento todos ya están en el territorio entregando paquetes alimenticios. En este momento ya, por ejemplo, Federico Anliker, Michelle Sol están ya en las zonas costeras. Mario Durán va ahorita para las zonas costeras a entregar paquetes alimenticios. El presidente de Proesa va en este momento a las zonas difíciles de San Miguel. Luis Rodríguez anda en este momento en San Vicente, ya en la zona de la desembocadura, entregando alimentos antes que esta posible depresión tropical llegue. Nuestro gabinete se ha caracterizado por ser unido, por trabajar de manera anticipada, por trabajar para la población y no para agendas particulares. Aquí hemos roto las islas, hemos roto los cacicazgos, hemos roto los grandes señores en cumplimiento al mandato del presidente Bukele, que dijo a trabajar, señores, a trabajar de manera honrada y a trabajar por la gente, porque aquí no tenemos grandes figuras. Aquí la única figura que está sobre el trabajo, sobre el papel y en la pluma de cada uno de nosotros es el bienestar y la vida de la gente. ¿La figura de los gobernadores no sería de mucha utilidad hoy en esta emergencia? Mire, lo que pasa es que hay una percepción, Ernesto, de que las figuras son las que hacen el trabajo. Yo quiero decirles que es una decisión soberana del presidente no haberlos nombrado, y creo que con eso también nos estamos ahorrando recursos. Sin embargo, ahí están los técnicos. Los técnicos, las oficinas no han dejado de funcionar. Las comisiones de protección civil, el día de ayer que teníamos el encuentro con los alcaldes también, previo a la conferencia de prensa, nos daban cuenta y nos comentaban que las 262 comisiones de protección civil ya están activadas. Entonces, si dentro de eso hay una cantidad de miles y miles de personas ya trabajando en el territorio, que puede significar 14, una por departamento. Si para eso están los equipos técnicos, para eso están los supervisores, para eso están las oficinas de gobernación y para eso está nuestro ministro de gobernación, nuestro viceministro de gobernación y toda la Comisión de Protección Civil, donde está salud, donde está obras públicas, donde está medio ambiente, donde está defensa, donde está PNC, ya todos allí activados. Entonces yo no le veo
afectación a eso. Ok, me voy a hacer una pausa. El estado de emergencia, hablando precisamente de eso, frena las conclusiones a las que puede llegar esta, digamos, reunión que tiene el gabinete representante del gobierno, de la Comisión de Gobierno y por supuesto la Comisión Política de la Asamblea. Vamos a hablar de eso cuando regresemos y en efecto, conociendo esta noticia que el presidente ha decidido no posponer lo que está por costumbre protocolaria, entiendo que no es un derecho constitucional, no está, digamos, no está regulado, no está regulado en la Constitución, me dice un amigo. No hay mandato ni existe disposición alguna en la Constitución de la República para obligar al presidente de la República a asistir cada año a dar un informe. Es una costumbre de carácter protocolar. Muchísimas gracias a quien me hace ese comentario. Bueno. Por un lado. Por otro lado, también vamos a hablar acerca de los puntos que están sobre la mesa en esta reunión y vamos a ver cómo también se ve desde la perspectiva de nuestra invitada los temas de la apertura económica, la implementación operativa de las unidades del transporte colectivo y también la figura que tiene que ver con la rendición de cuentas. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Recuerden, hay un sistema de alerta amarilla debido a unos sistemas atmosféricos que están posicionados en la región centroamericana y lo cual está previsto y bajo la observancia de las autoridades, que ya vamos a aprovechar así ligeramente a hablar también con la comisionada presidencial sobre cómo se está preparando para poder enfrentar una situación atemporalada para el fin de semana. Esperamos que las condiciones atmosféricas de alguna manera cambien y no vayamos a sufrir tras el problema que tenemos de la emergencia hoy, un sistema también de aguacero. Así es que ya vamos a hablar de eso. Antes, desde luego, hay reuniones por cuarto día hoy en la Asamblea Legislativa. El estado de emergencia frena la aprobación de ley y por supuesto hay aspectos que tienen que ver. El primero, las discusiones sin avance por el tema del reinicio del transporte público de pasajeros, la declaratoria de emergencia, la calendarización del tema de la apertura gradual de algunos negocios y la economía y por supuesto el tema relacionado con la rendición de cuentas de compras e inversiones. Comisionada. Ernesto, nosotros hemos estado llevando a la Asamblea Legislativa muchísimos decretos y muchísimas opciones y propuestas para poder llevar de manera conjunta el trabajo de defensa de la vida y poder contener el coronavirus. Una vez la Corte Suprema de Justicia nos invitó a los dos órganos del Estado a trabajar de manera conjunta, nuestro gobierno ha presentado una propuesta de ley de reapertura de la economía, de atención integral a la vida y la salud, también así una declaratoria de estado de emergencia en relación a la pandemia por el COVID-19. El objeto de lo que nosotros hemos presentado es establecer disposiciones para la atención integral de la vida y la salud en el marco de la pandemia y además el establecimiento de medidas muy bien reguladas, muy bien pensadas, que garanticen el derecho al trabajo, que permitan la reanudación gradual de las actividades laborales, económicas, administrativas, en el sector tanto público como privado, pero todo en el marco del respeto a la institucionalidad democrática y a los derechos humanos. Es una propuesta completa que lleva como capítulo 1 la reaperturación económica y dentro de ese capítulo está dentro del plan de reactivación económica por el COVID-19 las fases en las que gradualmente se puede ir considerando la apertura de la economía, pasando por aquellas donde la actividad sea fundamental
y siempre estructurando protocolos de protección a las personas mayores de 60 años, de las condiciones que debe de tener el área y el lugar de trabajo, de cuál es el funcionamiento inicial de los aeropuertos, cuál debe de ser la actividad de las aduanas, inmigración, qué es lo que se mantiene suspendido, que en el primer momento estamos hablando siempre de las clases, las actividades presenciales de educación superior, los espectáculos, los centros y eventos deportivos. Ya ahora en la mañana escuchaba yo al presidente ad honorem del INDES las fases que le está proponiendo para volver a la actividad deportiva, cómo debe de ser el transporte, cuáles son las ferias no se pueden hacer, ni las ferias patronales, ni los espacios cerrados como restaurantes, porque todavía hay una posibilidad fuerte, yo diría que grave, de contagio del COVID. Bueno, y así detalla alrededor de 20 tipos de actividades que van desde las que yo te decía, piscinas, casinos, bares y discotecas, que en esa primera fase no pueden abrir. Después está la segunda fase y pone tiempos, ¿verdad? Desde que está aprobado hacia adelante, y habla de cuáles en relación a la primera fase pueden ir abriéndose y cuáles quedan cerradas y cuáles se mantienen suspendidas. Hay una tercera fase donde ya la apertura es mucho mayor, donde las actividades se van regulando y se van permitiendo, digamos, ciertos encuentros, etcétera. Hay una cuarta fase y hay una flexibilidad para las medidas y la gradualidad prevista, cuáles son las modificaciones que podrían ser pertinentes y cómo se van a discutir, según nuestra propuesta, con una asamblea legislativa consciente, ¿verdad?, y entregada a la defensa de la gente. Cuáles son las prohibiciones que están allí, las medidas generales de esas prohibiciones, en función de proteger al empleador y al empleado, porque si el empleado se contagia, definitivamente eso va a escalar y nos vamos a contagiar absolutamente todos. Hay una serie de medidas que se están proponiendo ahí para los lugares de trabajo, para teletrabajo, para el estudio, para la actividad, etcétera, y hay medidas especiales para el transporte público, para los vehículos livianos, para el transporte selectivo de pasajeros, etcétera, etcétera. Están allí también las competencias municipales que nosotros esperamos en la colaboración de esto, y también están las contrataciones y auditorías. En ningún momento, bueno, de hecho nosotros todos los software que tenemos, todas las actividades que estamos haciendo en la pandemia están en conexión directa incluso con las CICIES. Cuáles son las responsabilidades, el apoyo a la economía familiar que nosotros vamos a dar, como el tema de alimentación, el tema de la supresión de pagos, de recibos, etcétera, y las normas para la atención integral a la salud, a la vida y a la salud, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es que hay aquí una propuesta completamente integral. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que cuando uno llega y va a debatir, tienen que ser dos los que están debatiendo. Si no pones sobre la mesa la voluntad, ¿verdad?, de poder discutir y de poder llegar a encuentros, sucede lo que está sucediendo ahí, 4 días. 4 días en medio de la pandemia. 4 días donde nuestro ministro de Salud tiene que estar atendiendo las preguntas de ellos y no estar trabajando presencialmente de cara a todas las decisiones que él tiene que tomar inmediatamente, porque por si no se han dado cuenta, estamos en la peor fase y en la fase más delicada de contagio del coronavirus. Los hospitales están teniendo necesidad de tomar. Y entonces ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, faltan definiciones y términos. Están discutiendo términos de la cuarentena. Algunos plazos que nosotros ponemos ahí a ellos no les parecen. Hay ciertas medidas que tampoco les parecen. Por ejemplo, la relacionada con y además no les parece el tiempo de la emergencia que nosotros estamos poniendo, porque según ellos creen que nosotros vamos a poner, bueno, no quieren ni 15 días, pero nos ponemos 15 días y entonces abrimos. No puede ser. Si es que no están viendo los países que ya abrieron, que no están viendo en Europa lo que ha pasado, que no están viendo cómo está México.
nosotros, mientras no tengamos una solución clínica definitiva para combatir el coronavirus, tenemos que ir de manera responsable y de forma gradual abriendo. Pero bueno, esperamos que, yo espero y creo que tiene que ponerse la mano en la conciencia y que este día tiene que llegarse a una... Tiene que haber humo blanco. Tiene que haber humo blanco porque no nos podemos aquí... Si se supera un punto que es de gran impasse, perdón un poco que la interrumpa, pero voy a correr en el tiempo. Como gobierno, ¿ustedes quieren que en esta nueva ley quede el término que ante la emergencia pueda haber este tema de digamos, como las compras directas? El gobierno argumenta que ante la emergencia el Ministerio de Salud debe de tener la facultad para seguir resolviendo el tema de decretos, ¿sí? Es que eso es de ley, porque quien aplica los decretos legislativos son los ministerios. Tiene que haber un reglamento, tiene que haber una manera mucho más detallada de cómo se aplica el espíritu de lo que se ha decidido. O sea, quien legisla es la Asamblea, quien ejecuta, y tiene que poner los reglamentos de ejecución. Y el otro elemento es, Carolina, que se quiere que en esta nueva ley de cuarentena se mantenga el término de emergencia. Los partidos Arena y FMLN rechazan esta figura porque, según ellos, bajo ese aspecto se han invertido recursos de los cuales no hay cuentas claras, según ellos. Exactamente, según ellos. Es que mire, quien las hace, se las imagina. ¿Usted se acuerda lo que pasó cuando los terremotos, la emergencia de los terremotos? Es una triste historia, ¿verdad? Usted se recuerda por qué están siendo enjuiciados otros gobernantes posterior a ese que anduvo repartiendo dinero en bolsitas, ¿verdad? O sea, nosotros hemos hecho todo de manera correcta, pero por supuesto que esta es una emergencia. Usted se imagina que empecemos a licitar camas, o se imagina que empecemos a licitar oxímetros, o empecemos a licitar ventiladores. ¿Cuándo los vamos a tener? Empecemos a licitar y no poder tener los materiales para ampliar esas áreas que nos están permitiendo dentro de toda la red de hospitales poder absorber positivos de COVID. Esta es una emergencia. Lo que pasa es que la emergencia sola puede declarar y la puede solicitar el Ejecutivo. Entonces el Legislativo lo que quiere es tener un cuerpo de ley realmente que no le permita al Ejecutivo poder actuar de manera rápida. Nosotros tenemos que tomar 1000, 10, 20, 40 decisiones en el día y no podemos estarnos deteniendo, todo con la debida transparencia. La presidenta de la Corte de Cuentas hoy ampliaba ella lo que se ha estado diciendo, porque ayer se leía que decía que la Corte de Cuentas decía que nos habían dado, que teníamos los recursos, los 3.000 millones, y que además se había hecho mal la entrega de los $300 a la cantidad de familias que se había beneficiado. Hoy la escuché yo antes de venir aquí en la mañana, muy claramente ella decía, todo lo que se está elaborando es preliminar. Y puedo decir, decía, que el gobierno no tiene dentro de sus arcas, no tiene dentro de sus finanzas ni $1 de los 3.000 millones, pero además decía, nos están entregando información. Todo lo que se ha presentado hasta este momento es un primer informe. Entonces nosotros estamos convencidos de que lo que estamos comprando, de lo que estamos adquiriendo, que lo que estamos ejecutando lo estamos haciendo de acuerdo a ley, lo estamos haciendo de forma transparente. ¿Por qué presumir? ¿Por qué partir de la desconfianza? ¿Por qué partir de la suposición si todavía no hemos entregado informes finales y todavía no hay dictámenes? Si nosotros tuviésemos la preocupación de que algo no está así, no estuviésemos abriendo concurrentemente. O sea, es como que estemos aquí nosotros sentados. Aquí estamos trabajando y aquí está la Corte. Aquí estamos trabajando y aquí está la CICIE. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Por qué presumir que nosotros vamos a robar como lo han hecho gobiernos anteriores en momentos de menor emergencia, ¿verdad? Pero que se han aprovechado para meter la mano en la bolsa. Nosotros no vamos a hacer así. Nosotros no vamos a abusar de los recursos del Estado. Bueno, son los dos puntos neurálgicos que están siendo debatidos y que de alguna manera, pues ayer
dijeron que nadie se iba a levantar precisamente de la mesa hasta que se lograra un acuerdo en esos dos puntos importantes que tienen que ver precisamente con una declaratoria de emergencia en esta nueva ley de cuarentena que facilite compras. Pero dime, ¿cómo no le van a poner declaratoria de emergencia y vamos a hacer cuarentena? ¿Cómo no le van a poner declaratoria de emergencia con la cantidad de casos que tenemos de coronavirus y con la situación en la que ya están nuestros hospitales? ¿Cómo no se le va a poner a ese el calificativo de emergencia? Nosotros no queremos, ellos están queriendo hacer sentir de que nosotros no queremos rendir cuentas y que no nos interesa la transparencia. Muy por el contrario, tenemos dos organismos permanentes trabajando a la par de nosotros. Corte de cuenta, ¿no? Así es. Carolina, confieso como siempre que con usted puedo hablar de diversos temas, sé que está al tanto de lo que está pasando, nos quedamos todavía cortos, pero vamos a tener todavía la próxima semana también una evaluación de año de gestión, aunque el presidente no dé el informe, con usted lo podemos, pero el presidente y con nosotros funcionarios también, hay tantas cosas que decir dentro de este año, por ejemplo, haber logrado la extensión del TPS, imagínense cuántas familias decían, no se llama TPS. Ok, no se llama TPS, pero es un permiso, una extensión de permiso de trabajo. Temas que vamos a abordar desde luego más adelante. Gracias por haberme acompañado como siempre. Gracias Ernesto, yo te agradezco. Yo le pido a la población que más allá de esos debates entre personas que están sentadas cómodamente ahí en una silla, nosotros que estamos en la primera línea, que somos el soporte de los que están exponiendo su vida, usted quédese en su casa, defienda a su familia, defienda lo que es suyo. No nos van a alcanzar las lágrimas para llorar lo que más queremos, que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestra familia. Quédese por favor en casa. Gracias por haberme acompañado. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, la importancia que tiene el sector cafetalero en medio de esta crisis pandémica y por supuesto también la importancia que tiene la reactivación y por supuesto la identificación de oportunidades nuevas en esa cadena productiva que tiene uno de los principales rubros de nuestro país. Este es un tema que vamos a tener cuando regresemos. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:27. Hoy vamos a hablar de un tema también muy importante dentro de esa cadena productiva y esa cadena, ese eje económico de país como es el tema del café. Quiero darle la más cordial bienvenida al empresario cafetalero, el licenciado Ernesto Telles, especialista también en producción e importación. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Ernesto. Para mí es un gran gusto estar acá y conocerlo también. Muchísimas gracias. Le voy a robar un minuto. Por supuesto. Porque lo quiero entrevistar yo a usted. Ah, qué bueno, hagámoslo. Vamos a ver, lo tiene. Vaya, un minuto. ¿Usted ya ha leído un libro que se llama La importancia de llamarse Ernesto? Es de Oscar Wilde. Le confieso que no, ¿para qué? No me gusta, no, le confieso, cuénteme un poquito, ¿eh? No, yo tampoco lo he leído, pero sí es famoso porque lo escribió este escritor tan famoso. A mí en lo personal no lo quise leer porque quizás se eleva mucho el ego y eso es peligroso. Seguramente también yo le rehuyo mucho sí, eso, pero ya me lo han comentado. Sí, peligroso mucho, ¿no? Se cree uno mucho y darle la importancia que hay una historia de un santo, San Ernesto, ¿verdad? También. Que ese sí, y de alguna manera comencé a ver cosas que de alguna manera uno también no deja de verse en sí mismo, entonces... Las fincas de café también tienen nombres de santos y santas por todos lados. Hay una finca que se llama San Ernesto también. Sí, me gustaría tenerla, pero bueno, le agradezco. La entrevista ya terminó. La última pregunta. Qué bueno, usted conoce las importancias, mejor que hablar de la importancia de uno, las importancias que tiene detrás esta tacita de café que uno se toma. ¿Qué hay de importante? Detrás de esa tacita de café que uno toma todos los días. Es infaltable casi por lo general todas las mañanas un café, ¿no?
arranquemos. Pues hoy la entrevista ya es tuya, ya se la dejo. Interesante, gracias por acompañarnos. A ver, en este momento de situación en la que nos encontramos en emergencia por la pandemia, ¿cuál es el examen o la lectura que usted hace de la industria del café o el rubro de café? Sobre todo porque, quiera sí o no, está dentro de la cartera de autorizaciones para mantenerse vigentes en el exactamente. trabajo. Y gracias a Dios que el café, como está dentro de la cadena productiva alimenticia, porque se considera un alimento, hemos estado operando permanentemente, aun y cuando la cosecha del café va, digamos, del mes de noviembre, diciembre a marzo, pero en esta época estamos embarcando todo el café que se ha producido y todos los tostadores de afuera están requiriendo con urgencia que nosotros despachemos el café. Así es que hemos estado trabajando 24 horas en los beneficios. Qué bueno. ¿Y qué impacto ha tenido la pandemia? Pues en términos de precio, en términos de exportación. Quizá me gustaría antes comentarle un poquito de la cadena. Ok. Porque la parte comercial quizás es la final de la cadena, que es donde llega el producto al consumidor final. Yo diría que el corazón de la cadena productiva del café y de toda cadena de cualquier producto, no solo de la del café. El corazón de la cadena son 3 eslabones principales, que es el agrícola en nuestro caso, que es el que produce el café, el industrial, que es el que procesa el café, y el comercial, pues obviamente el que lo comercializa. Pero para que se pueda producir café, antes de la cadena hay otros eslabones, como son los recursos financieros. O sea, sin dinero, sin plata, es difícil que la cadena pueda caminar, igual que cualquier otra cadena, no solo la del café. Las cadenas son idénticas para cualquier producto, no solo para el café. Entonces, adicionalmente de dinero, de recursos financieros, se requieren materias primas, se requieren asesorías técnicas. Luego se produce, se procesa, se comercializa y finalmente, si se exporta, llega al consumidor final, y si se consume internamente, llega a las torrefactoras locales y también llega a los coffee shops locales. Como ve, es una cadena grande. Ahora, el corazón de la cadena, para mí, en lo personal, esa es mi opinión, es la parte productiva, es la parte de las fincas. Porque si no se produce café, toda la cadena falla. O sea que si el eslabón productivo falla, toda la cadena falla. Entonces, para que tenga una idea de esa cadena, se va subdividiendo como en más cadenas. Eso es lo mágico y lo fabuloso y lo bonito de las cadenas productivas de cualquier producto, de cualquier producto. Si usted dice, ok, ¿cómo vamos a producir 700,000 quintales de café? Pues detrás de ese eslabón agrícola hay más o menos 20,000 fincas. Claro. ¿Cuánto produce actualmente el país? 700,000. Venimos de producir hace 25 años 4 millones de quintales. Y hoy estamos en la cosecha más baja de la historia nuestra. Pero quisiera primero hablar de los beneficios y de ahí de la situación en la que estamos, si usted me lo permite de esa manera. Por favor, sí. Va, entonces, imagínese 20,000 fincas, todas distribuidas en la cadena montañosa del país. Toda la cadena Apaneca y Lambatepec, el Bálsamo, el volcán de San Salvador, las cadenas de Oriente, de Chinameca, de Jucuapa, Ciudad Barrios. En esas cadenas montañosas están ubicadas todas esas fincas. Esas fincas requieren sembrar los arbolitos, plantarlos, las fincas que ya están establecidas, podarlas, fertilizarlas, hacer todos los trabajos agrícolas. O sea, el principal beneficio que tiene en la parte agrícola, para mí, es la generación de empleo. Porque hay algo muy importante que yo quisiera en estos ambientes políticos, como dejarlo claro. Una cadena productiva está compuesta por personas. La gente se imagina empresas. Está bien, si lo ve jurídicamente hay personas jurídicas y personas naturales. Pero detrás de una empresa hay personas. Detrás de los empleados son personas. O sea, es una cadena productiva de personas que están, valga la redundancia, produciendo ese café. Por el otro lado,
Si usted se imagina esas 20,000 fincas en toda la cadena montañosa, imagínese la logística de llevar insumos, llevar fertilizantes hasta cada rincón de esas fincas, llevar arbolitos para ser resembrados o repoblados, traer el café, sacarlo de ahí, toda la logística de transporte que usted necesita para sacar todo el café de 20,000 fincas que están distribuidas en esa cadena. Todo el trabajo, todo el empleo que genera toda esta actividad productiva alrededor de las fincas. Las fincas, ¿qué otro beneficio tienen? Imagínese usted el suelo de toda el área boscosa de café, porque el café está compuesto por plantas de café que andan por 3.000-4.000 plantas por manzana, y hay árboles de sombra que tienen entre 70 y 100 árboles de sombra, o sea que es un bosque. Es un bosque que representa casi el 10% del país. Entonces, imagínese el suelo, imagínese el subsuelo e imagínese el aire. En el subsuelo, cada hora el café en la recarga hídrica está captando más o menos 700 metros cúbicos de agua por hora. ¿Ese beneficio es para el sector café? No, ese beneficio es para el país, porque cuando los mantos acuíferos se nutren de esa agua que se filtra cada hora durante todo el año, es el agua que llega por los mantos acuíferos a las zonas metropolitanas, es el agua que llega a San Salvador, a todas las ciudades que nosotros... Si usted además de ello ve que las hojas que caen de los árboles de sombra y del café crean una materia orgánica en el suelo que evita también la erosión. Y aquí viene algo importantísimo del café. El café captura, almacena, secuestra, le llaman, CO2. Y por medio de la fotosíntesis lo traduce a un mejor aire, a un mejor oxígeno. Sí, lo que está haciendo Costa Rica como tal. Bueno, vamos a ver, entremos un poquito ya en la materia en términos de, más allá de ver lo que me parece que es importante, ver y medir los alcances que tiene la cadena productiva, como usted bien lo ha explicado. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos hablemos cómo se ubica hoy en ese eje económico del país. No? Yo creo que es importante verlo desde ese ángulo y sobre todo también bajo la lógica de saber si existe una verdadera política de apoyo para reactivar el sector. Por cierto, si no mal no recuerdo, hace 2 meses la Asamblea Legislativa suspendió los embargos a caficultores, ¿no? Recuerdo que hubo una aprobación de una ley especial transitoria para la reactivación financiera y productiva del sector café. Los últimos gobiernos han hecho apuestas importantes para reavivar el sector café, ¿sí? Sí. ¿Qué ha pasado? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Voy a una pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:38. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Un saludo muy especial también a aquellos amigos que nos están sintonizando a través de nuestra señal en Facebook. Muchísimas gracias por estar enviando sus comentarios, sus preguntas. Seguimos en esta segunda parte del programa conversando con Ernesto Telles. Él es un empresario cafetalero dedicado a la producción y también a la importación en este rubro. Y luego de haber hecho un repaso y conocer la importancia que tiene ese factor de la cadena productiva que tiene el rubro cafetalero, creo que es importante colocarlo también sobre la base de qué es lo que ha pasado en los últimos años con este sector que sin duda alguna en el pasado representó uno de los más grandes ejes de fortaleza que ha tenido la economía del país. Para nadie es un secreto que el precio ha golpeado fuertemente, ¿verdad? Porque ha bajado considerablemente. Creo que hoy, según la última indagación que hice el día de ayer en la preparación de nuestra entrevista,
Estábamos hablando de al 27 de mayo, 102.10 creo que andaba el precio, ¿no? $102. Es correcto. Quizá para concluir la parte anterior, Okay. la cadena productiva es un círculo virtuoso que inicia desde la producción del café, su proceso, su comercialización y el consumo. Entonces va dejando todos estos beneficios de mano de obra, ambientales, el desarrollo de las comunidades. Vea cómo se han desarrollado también todas las comunidades que están alrededor del café. Y también se han diversificado en temas de restaurantes, de hostales. Es una zona muy linda, lo que se ha vuelto, por ejemplo, Ataco, Apaneca, Huayú, etcétera. La Majada. Ese valor de ecoturismo que genera una finca, ¿no? Sí. Tengo un amigo en el oriente del país, bueno, tengo muchos amigos en el área cafetalera, la familia Jack en Santiago de María, Duque Jack, que están trabajando precisamente en esa armonía, ¿no? Sí. De construir ambientes amigables con... Sí, desde don Lencho Jack, imagínese todo lo que el legado que él dejó, ya que menciona ese apellido. Volviendo al círculo virtuoso, quiero también mencionar el tema de la recaudación fiscal. O sea, estamos hablando que en términos de impuestos, el Estado percibe una gran cantidad de impuestos de toda esta cadena. Nosotros tenemos un impuesto bastante injusto al día de hoy, que solamente lo tiene el café, porque a la liquidación del productor le pagan, le retienen en concepto de renta el 1.5% independientemente que gane o independientemente que pierda. Esta retención se la cobran en la liquidación, muy aparte del 30% de la renta. O sea que si usted suma el IVA más el 1.5 de la retención del impuesto a renta, más 85 centavos por quintal que se pagan también, nuestro IVA, digamos, representa como un 15.30. Y eso solo es el sector café. Entonces, para irnos a lo actual, porque eso es como el círculo virtuoso ideal. Porque la pregunta clave en este tema es, ¿cuál es el resultado de todos los esfuerzos que han hecho los últimos gobiernos cuando hablan de apostarle a reactivar el café? Esa es la pregunta clave. Mire, la verdad que no ha habido ningún apoyo, no ha habido nunca un apoyo. Más bien en los últimos años ese círculo virtuoso se ha cambiado a un círculo vicioso. Eso es lo que más parte el corazón para los que queremos el café, porque aquella generación de empleo, en la medida que la producción baja, se calcula que por cada 100,000 quintales que se pierden 10,000 empleos. Estamos hablando de empleos directos. Si usted multiplica por 5 los empleos directos, más o menos le da lo que son los empleos indirectos. O sea, al día de hoy, aún en las circunstancias que nos encontramos, de empleos directos que la cadena del café produce son como 50,000 empleos directos, por 5 serían 250,000 empleos indirectos. Pero por cada 100,000 quintales que se pierden, se van perdiendo 10,000 empleos directos. Entonces, el círculo vicioso que tenemos hoy es menos empleo, menos captación de agua en el bosque, y eso debe de quedarle claro a la población salvadoreña. Es el bosque del café es el único bosque que tiene el país. Por eso somos, después de Haití, el país más deforestado. Entonces, si usted va perdiendo área productiva, hace años eran 250 manzanas. Hoy tenemos 150,000 y de ellas, muchas de ellas ya abandonadas. Entonces, ¿cuál es el problema? Ambientalmente hablando, es que ese bosque se va perdiendo. La captación de agua va siendo mucho menor. La captación de CO2 igual. Entonces, la captación de impuestos. Me llamaba la atención la declaración del ministro de Hacienda, que dice los impuestos en lo que va del año han bajado casi 480 millones de dólares. Pues si la mayoría de las cadenas productivas están cerradas. O sea, no hay recaudación de impuestos, no hay una recaudación fiscal. Obviamente hace falta la plata que las cadenas de producción generan, no solo la del café. Entonces, en el círculo vicioso en el que ha caído el café, adicionalmente a lo que le he mencionado, los precios bajos. Entonces,
todo esfuerzo que haga el productor endeudándose, trabajando, dando empleo, mejorando el bosque del país, ayudando a colaborar en la comunidad a través de la responsabilidad social que esto implica. Es como un esfuerzo frustrante que termina en esa frustración que le menciono. Y ojo, me llama la atención también cuando se dan esas pláticas entre Estado y cadenas productivas, no poner empresarios. A ver, quiero recordar un poco, hablando de las 3 administraciones últimas. La del presidente Saca hizo un gran protocolo para hacer el lanzamiento, recuerdo que en el sector de occidente del país, para el tema de la reactivación del café. Lo mismo sucedió con el tema del presidente Funes y luego con el presidente Sabor Sánchez Serén. Sí. De esto prácticamente no se ha logrado, digamos, tener buenos resultados a su criterio. ¿No ha habido nada? Yo diría que nada. Vea, aún en los periodos de Arena, yo creo que la apuesta era otra. Yo recuerdo que, no sé si yo estoy confundido, pero yo tengo la impresión que el objetivo, por ejemplo, en la época del presidente Flores, era como hacer de El Salvador un centro más financiero, como copiar un poquito lo que era, lo que es Panamá. Sí, el modelo panameño. Y decir, sí. el granero de Centroamérica es Honduras y es Nicaragua, sí. No somos nosotros. Entonces, el agro se empezó a ver de menos. Y aquí no le estoy hablando solo de café. Pero no viene desde ahí, ¿no? El desmontaje de toda la estructura agrícola comenzó no viene desde entonces. Comenzó desde el 89 con la asunción de los gobiernos. Y para hacérselo rápido de ahí para acá y no hacer críticas a gobiernos, porque no tiene sentido. Sobre la leche derramada, no tiene sentido. Veamos lo práctico, por eso lo decía. A esta fecha, ¿cuál es el resultado de todas esas apuestas que estos gobiernos han hecho? Porque, ninguna. Bueno, tenemos un nuevo gobierno. Entiendo que como parte del inicio, de arranque que mire, tuvo el gobierno no actual, ha habido. En julio del año pasado, el Ministerio de Agricultura entregó cerca de 12.5 millones de plantas de café, con la cual se esperaba renovar parte del parque cafetalero, ¿no? Mire, yo diría que no ha habido una ayuda concreta, una ayuda estructural al sector. ¿Y qué tipo de ayuda concreta se refiere? ¿A qué tipo de ayuda concreta? Voy a hacer una pausa y regresamos en honor al tiempo, que ya vamos casi frenando, porque vamos a correr en el tiempo en esto, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda concreta necesita el sector cafetalero, como usted lo dice? Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. Vamos a aprovechar estos pocos minutos que nos quedan para concluir un poco sobre la base de cuáles son esas acciones concretas que requiere el sector cafetalero de parte de los gobiernos para poder de alguna manera rescatar este rubro que sin duda alguna en la historia ha sido ponderante en el eje económico del país, ¿no? Sí, mire, definitivamente, pero quiero aclararlo antes. Los ofrecimientos que han existido siempre han sido más de carácter político, que es donde para mí todo se arruina, porque mesas de café, reuniones de café con cada gobierno que ha estado... Sí. Han habido muchísimas. Bueno, incluso llevó a dividir, alguien dijo que había en uno de los gobiernos, no sé si en el del presidente Mauricio Funes o en el del profesor Sánchez Serén, se dio una división, o siempre ha estado dividido el gremio cafetalero. Es que siempre se ha dividido alrededor justamente de las propuestas. Entonces, hablando del presente, para no estar hablando de lo que ya pasó, hablando del presente, el gobierno actual entiendo que tiene un plan café, así le he llamado. Entonces yo creo que lo primero que nos encantaría como sector que se haga es que se dé a conocer, que se presente, porque yo sé que ya está preparado. Entonces que se presente este plan y luego que las gremiales participen activamente en ver cuáles son las necesidades que realmente tiene. De lo que yo conozco es, si de la cadena productiva que le he mencionado, lo primero es los recursos financieros, no los tienen. ¿Por qué? Porque la mayoría del productor de café
tiene deudas que viene acarreando desde el pasado. Entonces el primer paso, creo yo, que se debería de hacer es una reestructura de esta deuda. Es decir, poderlos hacer sujetos de crédito para que puedan tener acceso a estos recursos, porque sin recursos puede tener la finca, puede tener el deseo, el conocimiento, puede tener todo, pero sin plata no va a poder hacer nada. Y si él está trabajando contracorriente, porque además de generar todo lo que le he mencionado, tiene que también servir una deuda, se le hace cuesta arriba. Entonces, una vez reestructurada la deuda, se tiene que renovar el parque. El parque está viejo. El parque tiene que ser renovado con variedades más tecnificadas, más modernas, variedades que son altamente productivas, tolerantes a la roya, digamos, no resistentes, pero sí tolerantes, y que su calidad de tasa es buena. Entonces, si se hace el productor sujeto de crédito y tiene acceso al financiamiento, va a poder renovar ese parque cafetero, que para nuestro sector le llamamos parque. Para el país se le llama bosque, por todo lo que le mencioné. O sea, no es de renovar un parque cafetero, sino que es reforestar el país a través de la renovación del parque cafetero, para el beneficio de todo el país y para el impulsar al sector. Y la tercera parte, me recuerdo en la época de mis papás, había lo que era el ISIC, el Instituto Salvadoreño de Investigación de Café, después vino Procafé, todo eso está desmantelado. Entonces tiene que haber también un ente que transfiera la tecnología y el conocimiento a todos los productores. Yo diría que en esas tres partes es donde se puede platicar, ¿verdad? Reestructura de la deuda, renovación del parque cafetero y la creación de un ente que transfiera tecnología. Bueno, hay una digamos, acción última que decía que la Asamblea había suspendido los embargos a los caficultores, ¿no? Entiendo que así es, no sé cómo está el presente, no me gustaría decirle cómo es porque lo desconozco. ¿Cuáles son las expectativas con el nuevo gobierno? Cerremos un poco con... Mire, oyendo la plática que tenía antes con la comisionada, uno los entiende, o sea, yo entiendo todo lo que ella estaba mencionando. O sea, el país ya venía mal de por sí y viene este tema de la pandemia, entonces es complejo el tema. Yo diría que solo me recuerdo de las palabras del doctor Escobar Galindo, el doctor David Escobar Galindo, que habla de el encuentro de las voluntades, le llama él. Es donde cada quien que tenga diferentes puntos de vista o diferentes posiciones converja y se encuentre en un solo punto y que tengan un solo objetivo en bien del país. Entonces lo que yo más deseo es que los poderes del Estado, los partidos políticos se encuentren en sus voluntades y converjan en ello, en un solo objetivo. ¿Por qué? Porque si usted analiza las cadenas productivas, y me voy a salir un toquecito de café, yo estoy hablando de una cadena que está operando y que está en unas circunstancias complicadas, pero estamos operando al menos. Estamos hablando de cadenas productivas que están cerradas, cadenas productivas que no sabemos si van a volver a operar. Estaba leyendo un artículo de que la recuperación de una cadena productiva, está una que tiene la figura de V, una que tiene la figura de U, otra de W y la otra L. ¿Qué significa? Que la más optimista, que es una recuperación que ha caído en la cadena de producción, pero se puede volver a levantar rápidamente, estamos hablando que por 22 días le va a tomar por 10 veces más, esos 22 días le va a tomar recuperarse. Una que digamos que esté en buenas condiciones, pero la de la U es una que le va a tocar más de un año recuperarse y ya habiendo asumido pérdidas. Y la de la W va a pasar años tratando de sobrevivir y posiblemente no lo logre. Y la de la L es que está frita.
Vamos a ver, ya para finalizar, el precio y el comercio del café depende mucho del mercado mundial, ¿cierto? Sí. Depende mucho del mercado internacional. ¿Cuál es el futuro que tiene el café hoy con esta pandemia? El café, en términos de calidad, se habla de la pirámide. Imagínese una pirámide en donde en la base están los cafés inferiores, luego van cafés como el HG, el SHG, que le llaman comerciales, luego van sellos con responsabilidad ambiental, con responsabilidad social, que le pagan un premio adicional por trabajar con esos sellos, y en la parte alta de la pirámide o el vértice es donde están los cafés muy finos. Entonces, estos cafés finos ya no se basan en el precio internacional. Ya el punto de referencia del precio ya no es la bolsa de Nueva York, sino que ya son precios que se establecen a precio fijo. Entonces póngale que de cierto nivel de la pirámide para arriba, un contenedor puede costar, póngale, $200, $250 por quintal. Y si estamos hablando del puro vértice, donde están los cafés boutique, que le llaman, ahí puede haber cafés que pueden costar $300 el quintal. Más abajito en la pirámide puede encontrar café que puede valer $180, $200. Pero el café comercial, que es el de la mitad para abajo, ese café sí se basa a través de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y ese es el que más está sufriendo. Entonces, lo que habría que encontrar en la pirámide de la calidad es como transponer una pirámide del parque cafetero. Ok, ¿qué cantidad de café o tierra tenemos debajo de 1000 metros? ¿Qué variedad le podemos meter a ello? Okay. Puede haber robusta, puede haber... nosotros ya hemos trabajado robusta, en donde se injerta en él una variedad productiva. Okay. Y de 1000 metros para arriba, las variedades buenas que tendrán nichos de mercado en donde ya no, en donde se podría diferenciar el precio. Ok, interesante esa reflexión final. Quiero agradecerle, Ernesto, que me haya permitido hablar ligeramente de este tema. Confieso que me quedo con la deuda y el acometido de buscar el libro que usted me recomendaba. No lo busque, mejor busque algo relacionado al cafecito. Muchísimas gracias, le agradezco mucho haberlo conocido y vamos a tenerlo ahí a la mano para invitarlo cuando hablemos de este importante tema del café. Muchísimas gracias, Ernesto, con nosotros. Tocayo, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.